precisamente lo que hemos hecho es respetar el reglamento del Parlamento. Es decir, nosotros hemos convocado precisamente hoy la Junta de Portavoces para respetar el reglamento del Parlamento de Cataluña. Desoyendo a la oposición y a la legalidad, la presidenta del Parlamento catalán, como era de esperar, tampoco cabe sorprenderse, ha decidido impulsar sin ningún tipo de acuerdo la votación de la resolución independentista para el próximo 9 de noviembre. Una propuesta rupturista planteada como el inicio del proceso de desconexión, es decir, de separación de Cataluña con el resto de España. 5W, Beatriz Rojo, buenas noches, empezamos con el qué. Buenas noches, Gonzalo. Carme Forcadell desoye las peticiones de la oposición y del propio reglamento de la Cámara y ha decidido seguir adelante con los trámites para la celebración de un pleno en el que se debata y vote la resolución separatista presentada por Junts pel Sí y la CUP la semana pasada. Forcadell lo hace contra el reglamento del Parlamento, ya que el Partido Popular todavía no se ha constituido como grupo. Pero a los separatistas les da igual saltarse la ley con tal de proseguir en su camino hacia Ítaca. Prueba de ello es que la semana que viene se debatirá y votará en el Pleno la moción que da al Parlamento 30 días para empezar a desconectarse de España. Ante este nuevo reto, los partidos constitucionalistas han anunciado que presentarán recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Liderados por Ciudadanos, tanto PP como PSC han reaccionado para ir de la mano ante la justicia y recurrir este atropello democrático. Han tenido que llegar dos partidos secesionistas para que los tres partidos garantes de la Constitución se pongan de acuerdo. Sin duda que más vale tarde que nunca, pero lo cierto es que este salto de la ley que prevén llevar a cabo Artur Mas y sus socios es tan solo el primer paso a un decálogo de medidas que necesitarán de algo más que de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La hoja de ruta separatista sigue punto a punto, pese a que muchos les sorprenda. Editorial. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Cuando la vulneración de la ley se convierte en un hábito impune que pasa de la algarada y el motín callejero a la presidencia de un Parlamento democrático, todo es posible. Carme Forcadell preside el Parlamento catalán y con ese hábito impune de permanente vulneración de la ley se va a saltar todos los protocolos y todos los reglamentos para acelerar el proceso de desconexión con España conducente a la declaración unilateral de independencia. Los diputados que están siendo sus víctimas se rasgan ahora las vestiduras y apelan a la ley que ella vulnera, tal y como las plañideras se rasgaban las vestiduras y se llenaban el pelo de ceniza. ¿Es que no la conocían? ¿Es que no imaginaban, ni siquiera sospechaban por qué y para qué se puso a Forcadell en la presidencia del Parlamento catalán? No es posible. Forcadell es una separatista montaraz de la línea más dura e intransigente del independentismo. Durante muchos años presidió esa institución paralela creada por el nacionalismo, la Asamblea Nacional de Cataluña, que como un poder fáctico, pero con dinero público, ha venido marcando el rumbo y la ruta del independentismo catalán. Hoy preside nada menos que la Cámara Legislativa catalana y lo hace contra la ley, porque es lo que ha hecho siempre, aunque algunos lo descubran ahora. Un satélite de Estados Unidos detectó un destello en el avión ruso siniestrado en el Sinaí el pasado sábado, a la misma hora en la que se estrelló el Airbus. La inteligencia estadounidense considera que podría ser una especie de explosión interna a partir de un depósito de combustible o una bomba. Revelación que se suma al hallazgo de objetos ajenos al aparato en el lugar del accidente, que ya están siendo investigados junto con las dos cajas negras de la aeronave. 7 millones para construir una nave de almacenaje, 2 millones para reformar el palacio en el que vivirán los ocupas, 1 millón para los Oscar de Bollywood, 700.000 euros para festivales de hip hop y medio millón para organizaciones LGTB. Son solo algunas de las subvenciones aprobadas por el ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena. Sus gastos de personal superan los 1.200 millones de euros. Gastos cuestionables de los presupuestos del consistorio de la capital para 2016, en los que destacan los 128 millones que Carmena destinará a tráfico y movilidad. Los gastos están fuera de control, hay fraude. Así de contundente se habría expresado el Papa Francisco su preocupación por los presuntos escándalos financieros y el uso poco ético del dinero en la Santa Sede, según uno de los libros a los que podría haber filtrado información el sacerdote español detenido por divulgación de secretos, Lucio Ángel Vallejo Balda. Apenas quedan 24 horas para la publicación de los libros que pueden destapar un nuevo Batilix, Avaricia y Vía Crucis.
Durante unas horas fue el hombre más rico del mundo. Hoy Amancio Ortega ostenta la medalla de plata. ¿A cuánto asciende su fortuna? ¿Cómo ha conseguido amasarla en tan poco tiempo? ¿Existe una fórmula mágica para repetir el milagro Inditex? Repasaremos los comienzos y analizaremos la táctica del gallego con la ayuda del experto en inversión Pablo Jimeno. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, más conocido como Mustafa el Bigote. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, más allá de tu gran propuesta solidaria y look solidario este mes de noviembre, ha jugado el Atleti de Madrid y va a jugar en breve el Madrid. Y el Sevilla. Es más mexicano el Bigote en realidad. Bien. Ha jugado efectivamente Gonzalo el Atlético de Madrid, está a 10 bajo cero y parece que se han congelado, como hemos podido ver, después de un empate a 0 en el que los rojiblancos han dejado muy mala imagen en el tiempo de deportes. Sabremos más de este partido, sabremos más de ese Sevilla City que ha venido precedido de una batalla campal y de ese Real Madrid PSG trascendental para el futuro blanco en la Champions League. El paro ha subido en 82.327 personas en el mes de octubre respecto al mes anterior, situando la cifra total de desempleados en nuestro país en 4.176.369. Se encadenan así 3 meses de subidas consecutivas. Además, el paro o el desempleo sube en todas las comunidades a excepción del País Vasco y Valencia y se incrementa también en todos los sectores excepto en la construcción. Si se compara el dato de octubre con la cifra de desempleados en el mismo mes del año pasado, entonces había 350.435 parados menos apuntados a las listas del SEPE. Si miramos detenidamente las cifras, el mes pasado hubo 1.760.000 millones de contratos, de los cuales el 8,6% fueron indefinidos. Desde el Gobierno reconocen que los datos no son buenos, pero recuerdan que octubre es un mes tradicionalmente malo para el empleo. Por su parte, los sindicatos consideran que las cifras son la demostración de que no estamos saliendo de la crisis. El paro es el principal problema económico, político y social que tiene la sociedad española, ¿no? Vuelve a aumentar el paro en el mes de octubre, 83.237 personas. Aumenta el 0,18 la seguridad social, pero eso tiene que ver con los 110.000 trabajadores y trabajadoras de la enseñanza que se han vuelto a incorporar. Para la Unión General de Trabajadores es necesario cambiar de manera urgente las políticas sociolaborales. Es necesario impulsar un plan de choque hacia las personas desempleadas, hacia los parados de larga duración, hacia los jóvenes, hacia las mujeres, hacia las personas mayores de 45 años. A mí me gusta llamar a las cosas por su nombre. Este dato no es un dato bueno, pero también hay que centrarlo en que octubre lleva siendo un mes malo para el empleo, creo que desde los años 70. Cambiamos asunto porque la policía ha detenido este martes a 3 personas en Madrid vinculadas al Estado Islámico y dispuestas, atención, a atentar de manera indiscriminada. Los arrestados son de origen marroquí y tenían acceso al mercado de armas. 2 de los presuntos yihadistas radicales han sido arrestados en la Cañada Real y el tercero en el barrio de Vallecas. Sus edades estaban comprendidas entre los 26 y los 29 años y llevaban varios años residiendo en la capital. Así lo ha confirmado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha confirmado que sus contactos con el grupo terrorista se producían a través de Internet y que pretendían ejercer la yihad individual, como lobos solitarios. Los terroristas estaban dispuestos a atentar en cualquier momento. Son 3 ciudadanos, puedo decir, que son 3 ciudadanos, 3 personas varones. Tenían documento NIE, por tanto ya tenían una cierta estabilidad en su presencia en nuestro país, ¿no? Que lo que pretendía era que actuaran en España. Llevemos ya 171 detenidos en esta legislatura por presunto yihadismo, ¿no? Preocupación en la sede del Partido Popular por una encuesta interna sobre intención de voto que sitúa, atención, a Ciudadanos por delante de la formación de la calle Génova. El sondeo se realizó pocos días después de la celebración de las elecciones catalanas por la empresa Metroscopia y sin la intención de hacerse pública, por lo que la encuesta no habría sido, digamos, cocinada. En el sondeo se analizó la intención de voto directo, es decir, se contactó directamente con 2.600 personas a las que se preguntó a quién iban a votar, sin preámbulos y sin preguntas previas, para evitar respuestas viciadas o condicionadas en el muestreo. De ahí la preocupación de los líderes populares, ya que lo que antes parecía estaba destinado a ser un partido bisagra, se convierte, a tenor de esta encuesta, en una formación con posibilidades reales de ganar las próximas elecciones del 20 de diciembre.
No hemos salido a calentar banquillo. Palabras del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien asegura que tampoco jugarán al y tú más. Su objetivo, dice Rivera, es liderar el cambio y poner de acuerdo a los demás partidos para llevar a cabo las reformas que España necesita. No hemos venido a calentar banquillo, no hemos venido al y tú más, hemos venido a que este país cambie. Hemos venido porque nos creemos que España puede ser mucho más todavía de lo que es, porque los españoles, porque nuestras empresas tienen los mimbres suficientes para hacer como un upgrade, como una subida en el escalón para mejorar. Preocupación en el Partido Popular y también entre las filas socialistas. Su secretario general, Pedro Sánchez, ha vuelto a atacar a Ciudadanos al colocar a la formación naranja en el espectro, dice, de la derecha. Sánchez considera que España no necesita otro partido como el PP y califica a la formación naranja como las nuevas generaciones populares. Creo que España no necesita más derechas. No creo que la solución a la crisis que atraviesa España a partir del 20 de diciembre sea ni la derecha de Rajoy ni tampoco la suma de las derechas, la de Rivera y la de Rajoy. Tras atribuir al Partido Socialista la ley del divorcio, hoy Pedro Sánchez se ha visto obligado a justificarse y a retractarse. El secretario general se ha excusado, o ha excusado, mejor dicho, su ignorancia sobre la historia política de nuestro país, a que él dice solo tenía 9 años cuando se aprobó la norma. Hace muy poco tiempo, antes de ayer podríamos decir, en España no había divorcio. Y fue un partido socialista, en un gobierno socialista con Felipe González, quien lo aprobó. Si fue un lapsus o desconocimiento de historia política. No, se lo digo, mire, si con esto me sirve para reivindicar la figura de un gran político como Fernández Ordóñez, pues encantado, encantado. Yo tenía 9 años, creo que además el Partido Socialista durante los 37 años de democracia, si ha liderado algo ha sido precisamente los avances y el reconocimiento legal de derechos y libertades. Tiempo de análisis. Eduardo, ¿consideras una justificación que el líder de los socialistas solo tuviera 9 años cuando se aprobó la ley? En absoluto. Decía Marco Tulio Cicerón que si no sabes lo que pasó antes de que nacieras, siempre serás o un niño o un tonto. O miente o es un ignorante. Esa es la disyuntiva en la que se colocó Pedro Sánchez, él solito, anoche en Televisión Española, al atribuirle al PSOE la paternidad de leyes e instituciones que ya estaban hechas antes incluso de que Pedro Sánchez naciera, y que en absoluto son hijas legislativas del PSOE. O miente o es un ignorante cuando afirma, sacando pecho, que gracias al PSOE existe el divorcio en España. Falso. La ley del divorcio corresponde a la UCD. Sorprendente, por cierto, que la periodista que le entrevistaba no le corrigiese. También se atribuyó Pedro Sánchez la autoría socialista de la sanidad pública española. O miente o es un ignorante. La sanidad pública española la crea el régimen del general Franco y el arquitecto de la misma fue José Antonio Girón de Velasco. ¿Pedro Sánchez miente o es un ignorante? Claro que cabe una tercera posibilidad, que el secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno de España sea las dos cosas a la vez, un ignorante embustero. Nos vamos hasta Cataluña. La presidenta del Parlamento Regional, Carme Forcadell, ha desoído las peticiones de la oposición y del propio reglamento de la Cámara y ha decidido seguir adelante con los trámites para la celebración de un pleno en el que se debata y vote la resolución separatista presentada, recordamos, por Junts pel Sí y la CUP la semana pasada. Forcadell lo hace contra el reglamento del Parlamento, ya que el PP todavía no se ha constituido como grupo. A juicio de la propia Forcadell, no están desobedeciendo ni cometiendo ninguna ilegalidad al convocar la Junta de Portavoces, pese a que el Partido Popular no se haya constituido. Precisamente lo que hemos hecho es respetar el reglamento del Parlamento. Es decir, nosotros hemos convocado precisamente hoy la Junta de Portavoces para respetar el reglamento del Parlamento de Cataluña. Hemos dado la oportunidad a todos los grupos, a todos y a todos los diputados y diputadas del Partido Popular para que pudiesen expresar sus opiniones. Sus compañeros de viaje, los antisistema de la CUP, prosiguen con su viaje hacia la desobediencia civil al asegurar que la historia comienza desobedeciendo las normas. Es decir, a veces la historia empieza como un gesto de desobediencia un poco ridículo y acaba transformando la realidad. Pero eso pasa en cualquier proceso de independencia en el que estás dejando una legalidad para hacer otra. A nosotros nos gustaría hacerlo de manera ordenadísima. Desde el Partido Popular califican la actitud de la presidenta del Parlamento catalán de chulesca, al tiempo que la acusan de ser una agitadora que todavía se cree que preside la Asamblea Nacional Catalana y no el Parlamento Regional.
I per xula ella, xulo nosaltres. El reglament està del nostre costat. Nosaltres estem complint escrupolosament el que marca el reglament del Parlament de Catalunya i aquesta senyora no pot actuar en el Parlament de Catalunya com si estigués a l'Assemblea Nacional de Catalunya. Palabras de Xavier García Albiol. Por todo ello, los diputados de Ciudadanos, del PSC y del propio Partido Popular en el Parlamento Regional van a presentar este miércoles a la vez recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la declaración de ruptura de Junts pel Sí y de la CUP para romper con España. Los recursos se refieren a la convocatoria de la mesa de portavoces en contra del reglamento llevada a cabo por Forcadell. Todos los diputados de Ciudadanos, PSC y PP presentarán de manera individual los recursos ante el Constitucional y de manera simbólica lo harán a la vez. Se busca esa foto de unidad del Frente Constitucionalista en Cataluña. Albert Rivera celebra que, aunque les haya costado, hayan conseguido que PSOE y PP se hayan puesto de acuerdo y hayan dado finalmente el paso. Además, ha mostrado su discrepancia con el Gobierno ante los tiempos para presentar un recurso contra el Constitucional contra la moción para romper con España. Puedo anunciar que va a haber una presentación de recurso de amparo de todos los diputados de Ciudadanos, de los 25, de todos los diputados del PSC y de todos los diputados del Partido Popular, y lo vamos a presentar juntos. Lo vamos a presentar juntos en el Constitucional mañana, porque es lo que toca. Para profundizar en lo que está ocurriendo en Cataluña tenemos conexión con uno de los actores principales y fundamentales. Es el portavoz del PP en la Cámara Catalana, Xavier García Albiol. Señor García Albiol, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, para que los ciudadanos lo entiendan y evitar tecnicismos, ¿qué está ocurriendo exactamente con la mesa del Parlamento de Cataluña? Lo que está ocurriendo es que el reglamento del Parlamento contempla que para la Constitución, para que se creen los grupos políticos, hay unos días de margen desde que se constituye el Parlamento de Cataluña. Nosotros hemos decidido apurar al máximo esos días que nos permite el reglamento del Parlamento, porque de esta manera estamos evitando que se celebre el pleno de ruptura con el resto de España, pero sin salirnos ni mucho menos de los plazos que tenemos. A partir de aquí, como a la presidenta del Parlamento de Cataluña, que es una agitadora social del mundo independentista, y sus compañeros Artur Mas y compañeros de candidatura no les gusta porque han visto que con la acción que estamos realizando desde el Partido Popular de Cataluña les estamos marcando nosotros los tiempos y no los marcan ellos, han decidido saltarse a la torera, para que lo entienda todo el mundo, el reglamento, saltarse las normas internas del Parlamento de Cataluña y convocar ese pleno. ¿Diría usted que una de las noticias positivas de esta aceleración del proceso soberanista que quiere llevar a cabo Forcadell es que ha conseguido finalmente unir a los partidos constitucionalistas? Pues mire, está consiguiendo algo que parecía complicado hace tan solo unas semanas, ¿no? Y es que Partido Socialista, incluso los de Catalunya Sí que es Pot, que es la marca blanca de Podemos aquí en Cataluña, todos y Ciudadanos estén haciendo nos estén apoyando a los diputados del Partido Popular de Cataluña, que se nos están vulnerando nuestros derechos como diputados, y como le digo, pues conseguir que todos vayamos a una, que nos estén apoyando, que estemos dando su solidaridad y que a la vez reconozcan que gracias a la acción de no constituirnos como grupo político, esto está posibilitando, aparte de retrasar el pleno de ruptura de Cataluña con el resto de España, está posibilitando pues un margen de maniobra a estos partidos políticos, pues es algo que yo valoro positivamente y que la sociedad catalana y española en general ha de tener también presente. Queda clarísimo. Señor García Albiol, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y muy buenas noches. Gracias. Más asuntos, porque Albert Rivera ha sido categórico sobre el clan Pujol y la trama de supuesta corrupción que salpica a la familia. Dice que Pujol era el capo y el resto, familiares, amigos e incluso algunos compañeros de partido, eran la banda. Cuando le dije un día a Pujol hace unos años que era el capo, casi me matan. ¿Es usted el capo o es usted? Y casi, bueno, pues mira, ahí está el capo. Y lo tienen ahí, es una banda organizada. Entonces yo creo que, de hecho, en algún documento jurídico ya se habla de banda organizada. Es una familia, pero es una banda organizada. Desgranemos pues el modus operandi de los Pujol con algunos ejemplos concretos. Eurico Campano, deleítanos, muy buenas noches.
Buenas noches, Gonzalo. La UDEF sostiene que los Pujol constituían toda una banda organizada y apelan para ello al 515 del Código Penal. Según sus investigaciones, la trama funcionaba siempre de la misma forma. El conseguidor del negocio se llevaba la parte del león del beneficio y el resto de los hermanos un tanto por ciento. La policía da ejemplos como la operación de venta de un hotel catalán muñida por Oleguer Pujol, el inmobiliario de la familia, en la que este se llevó una comisión de 85.000 euros y sus hermanos 15.000 según la policía. Otra operación que cita la UDEF es la de dos sociedades hoteleras de Barcelona que pidieron en 2007 asesoramiento a 3 empresas distintas, cada una de ellas de un hermano Pujol, una de Jordi, otra de Josep y otra de Oleguer. Este último percibió por esos presuntos asesoramientos casi 68.000 euros. Sus dos hermanos 15.486 cada uno. A la policía le extrañó que los demandantes pidieran asesoramiento para una misma operación a 3 sociedades distintas y que estuvieran las 3 comandadas por 3 hijos del mismo padre. Casualidades de la vida. Una de las leyes estrellas del gobierno de Rajoy durante estos 4 años ha sido la de educación, más conocida como la LOMCE o Ley Wert. Para muchos padres se quedó corta, muy corta, en la consecución de un objetivo fundamental, que los padres pudieran elegir el idioma en el que escolarizar a sus hijos. La Ley de Educación se comprometía a que si un colegio público, por ejemplo, no atendía las demandas de los padres de escolarizar a sus hijos en esta lengua, en español, el Estado sufragaría los gastos de escolarización de los menores en colegios concertados o privados. Y se ha producido el primer caso. Los niños son una pareja de gemelos de 7 años, los padres se llaman Sonia y Diego y viven en Baleares. Sonia, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntenos el caso de sus gemelos. Ustedes querían escolarizarlos en castellano, la Consejería de Educación no les dejó y lo inscribieron en un centro concertado de su pueblo, ¿no es así? Bueno, realmente no están inscritos. Los niños están matriculados desde los 3 añitos en un centro público que hay en Inca. Hace 3 años ya se solicitó, bueno, que fuera el castellano por temas de médicos. Los niños pues fueron muy pequeñitos, un retraso madurativo con retraso grave en el lenguaje y todo esto. Entonces, desde la misma consejería se recomendó pues que se les dieran pues los apoyos que estos niños necesitaban. Entonces, en primero y segundo de primaria se le han estado dando el mínimo de horas que establecía la ley, que eran 6 horas de lengua castellana, y aparte se trabajaba con ella la logopedia. Ahora ha llegado el tercero de primaria y todo esto que teníamos se lo han quitado. La logopedia no trabaja con ellos y en vez de tener esas 6 horas, se lo han reducido a 3 horas. Entonces, al ponerlo en contacto con Consellería, pues Consellería nos dice que este colegio cumple con la ley y que, bueno, que esto es lo que hay, que si no queremos esto, que nos vayamos a un centro concertado. Perdone, Sonia, perdone, entonces, ¿por qué la logopeda recomienda que su hijo estudie en español, uno de ellos, y por qué esas 6 horas que entiendo que ha ocurrido hasta tercero de primaria, como dice? Bueno, lo de las 6 horas es porque había una ley de mínimos. Cuando tú solicitabas la lengua de primera enseñanza diferente a la lengua del centro en el que estaba el niño matriculado, había una ley que te decía que te podían dar un mínimo de 6 horas y un máximo de 16 horas. Y a mí me daban el mínimo que eran las 6 horas. Y lo del tema de las recomendaciones, al tener los niños un retraso grave en el lenguaje, se recomendaba que se trabajara con estos niños en su lengua materna. Y en este caso su lengua materna es el castellano, el español. Entonces, Sonia, ¿qué es lo que hicieron? Se fueron, dejaron el colegio público e inscribieron a sus hijos en la escuela concertada de su pueblo, ¿no? Porque creo que no hay colegios privados. ¿Qué pasó exactamente? No hay colegios privados. Hemos solicitado a Consellería que nos dieran un centro que sí cumpliera con la normativa y, bueno, Consellería nos dice que como el centro concertado está sostenido con dinero público, que no nos van a pagar nada, que nos lo tenemos que pagar nosotros todo en el centro concertado. ¿Y cuánto dinero les cuesta la escolarización de sus hijos en ese colegio concertado al que le quieren llevar? Pues mira, en el público nos cuesta 240 euros al año. En el colegio concertado al que lo queríamos llevar, alrededor de 1.700, 1.800 euros al año. Le querían llevar, pero entonces, perdone, para entenderlo, le querían llevar, entonces es que no les llevan o no les van a poder llevar. ¿En qué situación o en qué limbo están ahora mismo sus hijos? Pues ahora mismo estamos esperando si el ministro de Educación, que ha dicho que se iba a poner en contacto conmigo, se pone en contacto conmigo para ver si arreglamos de una vez esto. Porque lo que no podemos es que nos inviten a irnos del centro y después no nos den soluciones, porque de 240 euros a 1.700 euros, eso lo tengo que pagar yo. Oye, la educación es pública.
Hoy el ministro Méndez de Vigo ha dicho que se va a poner en contacto con ustedes para garantizar que puedan educar a sus hijos en el idioma que ustedes quieran. ¿Les ha llamado ya el ministro? No. Y de hecho en la alta inspección educativa aquí en Baleares nos están poniendo pegas. ¿Qué tipo de pegas les ponen? ¿Cuál es la reacción porque entiendo yo cambió el gobierno balear en el mes de mayo, el anterior supuestamente defendía, digamos, la libre escolarización de los padres en el idioma que quisieran para sus hijos, pero ahora ha cambiado, hay ese pentapartito nuevamente. ¿Cuál es la situación de las administraciones públicas? ¿Reciben apoyo por su parte? No, ninguno, al contrario. Cuando tuvimos en el año 2013 que solicitamos la lengua de primera enseñanza en castellano, nos hicieron una cacerolada a la puerta del colegio, porque éramos los españolitos fachas. Y estaba el Partido Popular en el gobierno, y había concejales del Partido Popular en la cacerolada a la puerta del colegio. Y ahora que ha cambiado, que ya no está el PP aquí en Baleares, pues aún peor, inmersión lingüística en catalán, todo en catalán. Y ojo, no es que yo no quiera que los niños aprendan el catalán, no, pero quiero unos mínimos de castellano, quiero que aprendan el catalán y el castellano, que no me digan que el castellano mis niños lo aprenden en casa o lo aprenden en la tele. No, está clarísimo. Entonces, ¿cómo puede ser que la gente de Inca, de su pueblo, les llamase a ustedes españolitos fachas por el hecho de pedir escolarizar a sus hijos en el idioma oficial o cooficial, en este caso, de Baleares? Porque es que desde muy pequeñitos en el colegio, y de hecho hoy me he imprimido y me he leído el proyecto lingüístico del centro, lo que quiere el centro es que los niños desde muy pequeñitos hablen todo en catalán en el colegio, que en los pasillos se hable catalán, que en el patio se hable catalán. ¿Y para qué? Pues para que odien pues la otra lengua que hay oficial aquí en Baleares, el castellano. Entonces, si un niño aprende lo mínimo de castellano y todo el resto en catalán, como domina mejor el catalán, pues va a querer el catalán y va a odiar el castellano. Es simplemente esto, claro, el adoctrinamiento que hay en los colegios. Bueno, Sonia, muchísimo ánimo desde este medio de comunicación que, como sabes, somos unos firmes defensores de la libertad y, en este caso, de la libertad de los padres de una cosa tan sencilla como educar a sus hijos como a ellos les parezcan, que en el fondo es lo mejor para sus hijos. Nos comprometemos a seguir muy de cerca su caso, así que permanecemos muy en contacto, Sonia, para que se pueda solucionar lo antes posible y lo mejor para los menores. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Es martes, tiempo de hablar de la economía y sobre todo de intentar hacérsela más fácil para que todos ustedes y también un servidor pueda entender aquellos aspectos más complicados de la misma. Pablo Jimeno, como saben, es, en fin, muchísimas cosas, es asesor de empresas, es profesor, dirige una empresa que se llama PGS. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Pablo. Bueno, hoy vamos a hablar de una noticia que seguro que a los espectadores les gusta, porque la semana pasada conocíamos por los medios de comunicación que Amancio Ortega, un español, se ha convertido en el hombre más rico del mundo. ¿A cuánto asciende exactamente la fortuna de Ortega y cómo podemos, digamos, o cómo la cuantifica la revista Forbes? Bueno, pues lo que dan es un dato, básicamente un dato que dicen que tiene unos 62.000 millones de euros. Que dicho así, pues bueno, lo que tenemos que hacer es aterrizar eso y hacernos una idea de qué son esas cifras, ¿no? Para poner algunos ejemplos gráficos, y ahora pasamos a analizar la columna vertebral de su riqueza, de dónde la tiene colocada, tenemos que entender ¿qué significa eso? ¿Qué se podría hacer con ese dinero? Que yo creo que estos ejemplos pueden ser muy significativos. Pues mira, si le diera por repartir su dinero entre todos los españoles, por español nos tocaría a 1.500 euros por cabeza. 1.500, es decir, que una casa de 3 o 4 estamos en unos 6.000 euros. Si el capricho fuera, por ejemplo, donárselo a los murcianos, es decir, voy a darle toda mi riqueza a los murcianos, a cada murciano le tocarían 150.000 euros por cabeza, no por familia. Estamos hablando de 150.000 euros, es decir, cada familia unos 500-600.000 euros. ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, pues se traduce en cosas todavía mucho más gruesas, y es que en el IBEX 35, que están las empresas pesadas de este país, solo 33 empresas de esas 35 valen más que la fortuna que tiene Amancio, solo superada por el Banco Santander y por la propia Inditex. Con lo cual... O sea, solo dos de las 35. Solo 2 de las 35, efectivamente. Es. Con lo cual, bueno, estamos hablando de una cantidad ingente de dinero que ahora analizaremos cómo la ha conseguido y cuáles han sido los pasos que ha llevado hasta conseguirlo, pero realmente es una cantidad enorme de dinero. Pues vayamos ya a los orígenes de este empresario leonés, afincado en Galicia.
¿Cuáles fueron los comienzos de Amancio Ortega y cómo se ganó la confianza de sus clientes y de sus inversores? Pues es muy interesante porque parece que es una empresa que lleva cientos y cientos de años por ahí circulando y eso ha llegado a ese capital, pero no. Estamos hablando de una empresa que empieza en 1963, bueno, él empieza de repartidor de una tienda de camisas y empieza a moverse por Galicia repartiéndolas. En el año 63, es decir, hace unos 50 años, es cuando monta su primera tienda de camisas, que se llama Goa, por cierto. Solo 12 años después, y esto es un ánimo para todos los que han montado una empresa en España. Venga, vamos a animarnos, porque todos esos que están luchando contra el viento que les viene de cara y de cara y de cara, dicen, bueno, ¿y dónde voy a estar dentro de 10 años? Bueno, pues este señor, a los 12 años, ya montó su primera tienda, que se llamaba Zara, la constituyó, fue funcionando, y solo en el año 85, que estamos hablando... Perdón un momento, a los 12 años de haber fundado Goa, no a los 12 años de edad. No, por supuesto. Ah, vale, no, porque ya casi me da un infarto, digo, Dios mío, menudo emprendedor tan temprano. Y Zara empezó tal y como la conocemos hoy, vendía lo mismo, vendía ropa para mujer. Bueno, pues fíjate, hablaremos de las claves de su éxito, pero al final este señor lo que ha hecho es intentar innovar, hacer un negocio escalable para poder llegar a todo el mundo, y cuando en el año 85 monta Inditex, ya la tiene encarrilada con un modelo de negocio, que eso es lo importante de una empresa. No importa tanto incluso la idea, quiénes la llevan, importa los cimientos de una idea empresarial. Y ya la tenía montada para que marcas como las que tiene, que hablaremos de ellas, estuvieran encarriladas a poder ser lo que son hoy. Bueno, usted que tanta experiencia tiene en el asesoramiento de empresas, ¿podríamos establecer, digamos, una fórmula mágica, una receta, ¿no? Como la pócima de la eterna juventud, pues algo similar en este tipo de empresas? ¿Cómo se genera tanta fortuna más allá, entiendo, del esfuerzo y también, oye, se presupone el talento de Amancio Ortega? Pues mira, aquí hay dos claves, que parece que lo que hace es vender su producto por todo el mundo, ¿no? El que quiere unos pantalones va a una de sus tiendas y lo compra. Pero él ha tenido otro mérito que desde mi punto de vista tiene mucho más reconocimiento. Y hablamos de un mérito que es convencer a los inversores. Porque, señores, cuando empiezas con una empresa desde cero, necesitas ayuda y necesitas pulmón, y no todo te lo pueden dar los bancos. Este señor ha ido convenciendo a los inversores, por ejemplo, en bolsa. ¿Por qué está subiendo el valor de Inditex en bolsa? Porque cada vez hay más gente que quiere comprar sus acciones. Punto y final. Es decir, hay que diferenciar lo que es el comprador que compra el producto y el inversor que compra en una marca. Con lo cual, la fórmula, hablamos de una fórmula, ¿hay una fórmula que se puede extrapolar? No, hombre, al final están los típicos, bueno, las palabras míticas que te dicen, no, trabajo, sacrificio, honestidad, talento y algo de suerte. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo que hay que tenerlo. Pero además yo creo que tiene tres claves que identifican este proyecto. Una es, como os decía, la innovación. Ha sido un precursor en el sistema, o sea, ha tenido una cantidad de novedades para un sector como era el textil, innumerables. Tenemos que hablar de la ambición, porque oye, también uno se acomoda, uno monta, empieza a crecer y fíjate, ¿cuándo paras? Cuando vas por 62.000 millones y dices, no, es que voy a seguir creciendo. Pues este señor, la ambición es un matiz que le identifica. Y luego, como os decía, bueno, el poder crear un modelo que sea reproducible en distintos países para poder llegar a donde ha llegado. Bueno, seguimos hablando de ricos porque según la revista Forbes, en España las 100 personas más ricas acumulan un total de 189.250 millones de euros. Esto supone el 20% del PIB de nuestro país. ¿Eso, Pablo, en sí es bueno o malo? Lo decimos porque los políticos de izquierdas, por ejemplo, pues no lo ven muy bien. Bueno, pues mi punto de vista. Yo que creo que la verdad es que haya más ricos en España no es ni bueno ni malo, es una bendición. Es una bendición, porque oye, si no, les ponemos un tren que se vayan hacia Francia y nos quitamos a los ricos. ¿Qué hace un rico cuando tiene pasta? Si vosotros tuvierais más pasta, queríais gastar más. Danos las claves. Y cuando gastas más, ¿qué haces? Pagas más impuestos. Cuando tú te compras un coche, un yate, 2 casas, lo que estás haciendo, cada gasto que haces lleva un impuesto. ¿Qué hace que los ricos que gastan mucho en nuestro país, al pagar más impuestos, qué nos supone a nosotros? Que sube nuestro estado del bienestar. Es decir, cuantos más impuestos se generan, más sanidad, más... Por cierto, otra cosa que nos ayuda, que nos preocupa a nosotros que somos jóvenes. Tendremos pensiones. Es que si no hay impuestos, no hay nada. Entonces dice, oye, no, es que los ricos hay que apretarles. Mire usted, un rico, cuando tú le aprietas, hay que apretarles. Tiene que tener impuestos progresivos. Lógicamente tienen que pagar más. Pero oye, una cosita, ponle tú una chincheta en el culo a un rico que verás cómo se va a otro sitio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Atraerles. Oye, pues como cuando llegas a un hotel y te ponen unos caramelitos para que te quedes. ¿Nos interesa que se quede gente de dinero o preferimos tener gente que no tenga dinero aquí y no pueda pagar impuestos? Yo creo que nos viene bien que haya gente con dinero, es una obviedad.
Bueno, en este mismo ranking de la revista Forbes destaca que ha sido un buen año, digamos, para los ricos en nuestro país, porque su fortuna de todas estas 100 personas ha aumentado o ha crecido un 15% respecto al año anterior. ¿Que la fortuna de un rico crezca está relacionada con la marcha de la economía de un país o van en paralelo? Porque no son años muy buenos para la economía de nuestro país, pero estas fortunas siguen creciendo. Y en segundo lugar, ¿cree que esta fortuna de los ricos se les debería, entre comillas, obligar o animar a que lo repercutan o lo reviertan con sus compatriotas, en el resto de la sociedad? Bueno, pues hablábamos de que se lo den a los murcianos. No, es broma. Bueno, pues yo creo que sin duda tiene que ver con la evolución de un país. Y si no, que se lo digan a los rusos o a los griegos. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado en España con los rusos que venían a bañarse a nuestras playas? Que ha disminuido un 40%. ¿Y por qué ha bajado un 40%? Porque Rusia desde hace un año se ha metido en un jardín que está disminuyendo la riqueza de todos sus ciudadanos. Entonces, ¿va paralelamente la marcha de un país con el aumento de los ricos? Normalmente sí. Es que tiene que haber. Entonces, ¿qué ocurre? Que si las empresas por poner un ejemplo con el que partíamos, si las empresas del IBEX van subiendo su valoración, en España inevitablemente hay más ricos, porque los que hemos metido dinero en bolsa tenemos más dinero, y como con eso con todas las empresas, con lo cual es inevitable pensar que si las cosas en la economía marchan bien, a los ricos, pero no a los ricos, a los medianos y a los que eran pobres eran un poco más ricos. Nos irá mejor a todos. Pablo, por último y brevemente, vemos diariamente cómo las empresas del IBEX oscilan en cientos de millones en su valoración por la subida o por la bajada en la bolsa, eso es respecto a las grandes empresas, pero un empresario de a pie, ¿cómo puede calcular cuánto vale su empresa? Bueno, pues muy interesante, porque como os decía, que para empezar hay que asociarse, hay que buscar inversores y hay que apoyarse. Bueno, hablábamos de Amancio Ortega, que es un referente al que todo el mundo mira y dice, ¿cómo lo ha hecho? Pues efectivamente tan importante es vender tu producto como poder vender tu empresa bien. Entonces, ¿qué consejo podemos dar a todos aquellos, y me dirijo ya a vosotros, cámara, que veo que a todos aquellos que tenéis una empresa y estáis empezando y vais al banco y le pedís un crédito y dice que te la vale con tu casa, y entonces necesitáis, ¿de dónde encuentro yo esos inversores que me apoyen para montar un Zara, un Inditex o lo que haga falta? Bueno, pues yo creo que lo que hace falta es que aprendáis a valorar bien vuestra empresa. Una empresa no es el valor contable, no son las previsiones únicamente. Hay un logotipo, hay una marca que vale dinero, hay un equipo humano. Hay empresas que el equipo humano no se valora. Yo estoy acostumbrado a valorar empresas y el equipo humano tiene una puntuación que es importante meter. Hay alianzas estratégicas que en una empresa valen. Hay muchos activos. Vender una empresa no es sinónimo de éxito que entren inversores. Hay que saber a qué precio. Y para ese consejo os puedo decir que se haga la mejor valoración posible y en manos de un experto. Y si ese experto no lo tienes, pues os recomiendo que os leáis el método Gimeno con las 17 claves para que un inversor compre tu empresa. Y os lo pongo muy facilito desde la experiencia de todas esas empresas que hemos asesorado para encontrarnos. Queda clarísimo, habrá que leerlo, el método Gimeno, claro que sí. Don Pablo Gimeno, muchísimas gracias por haber estado aquí, muy buenas noches. Gracias a vosotros. Y buenas noches. Atención a lo que cuenta hoy el periódico El País. Durante una rueda de prensa en la que se daba a conocer el hallazgo de los fósiles de un antiquísimo primate en la provincia de Barcelona, hubo unos periodistas que preguntaron literalmente si españoles y los catalanes vienen de monos diferentes. Tal es la obsesión por dar con argumentos, incluidos los genéticos, que justifiquen la segregación de Cataluña. Beatriz. Los cronistas del País se refirieron al tono de los científicos como compasivamente didáctico con los buscadores de diferencias, a los que hicieron perder la ilusión con un contundente: el hallazgo no tiene nada que ver con el hecho diferencial catalán. Pese a todo, y tal como apunta Pablo Planas en Libertad Digital, TV3 no duda en referirse a los restos de la mona como la primera catalana. En concreto, la pieza titulaba Laia, una catalana de 11 millones y medio de años, revoluciona la teoría de la evolución, y fue la noticia más vista en la web de la televisión autonómica. Asunto suficientemente curioso como para dedicarle una puntilla de José Antonio Fuster. Adelante, Fuster. Preguntaron los periodistas si no podía ser que catalanes y españoles descendiéramos de monos diferentes, y los investigadores presentes en la rueda de prensa optaron por la compasión y explicaron a los periodistas que no. Es decir, que los investigadores mintieron. Por supuesto que catalanes y españoles venimos de monos diferentes. ¿Qué pregunta más tonta? En concreto, los catalanes vienen del mono capuchino llorón, un primate oportunista cuyo nombre en latín es Catalanensis tresporcientis, que vive en grupos de 59 a 69 individuos conformados por un macho adulto reproductor, varias hembras adultas también,
un pelotón de crías revoltosas y juguetonas y ocasionalmente machos no reproductores. No es raro que el macho dominante del capuchino llorón sea aseado por otros monos de su grupo, que no solo le quitan los piojos, sino que construyen alianzas o obtienen favores de toda índole. El precio que impone el macho dominante es un porcentaje de los plátanos y otros frutos que recolecta el resto de la manada y que luego esconden en grutas del sistema montañoso andorrano. Destaca el capuchino llorón, del que desciende el catalán por echar la culpa de todo lo que pasa a los demás monos, entre ellos al mono gibón reglamentarensis, que es del que venimos el resto de los españoles, sobre todo Mariano Rajoy. Pero esa es otra historia y la dejaremos para el próximo programa del hombre y la pasta, fauna catalana. Bueno, Juan Manuel, jornada de Champions, el Madrid juega en breve, ha jugado el Atleti, cuéntanos. Sí, efectivamente, ha jugado el Atlético de Madrid y, como decíamos antes, al comienzo de este informativo, ha dejado muchas dudas allá por la capital de Kazajstán. Empate a 0 contra el Astana y además una mala imagen de los jugadores del Atlético de Madrid. Sin embargo, al acabar el partido, Simeone, hace apenas unos minutos, ha valorado positivamente la acción de los suyos. Vamos a verlo. A mí no me sorprende el partido, lo dije con antelación, que iba a ser un partido duro, difícil y bueno, así fue, complicado. Pero nada para reprocharle al equipo, pero reproche ninguno. El equipo trabajó, está fuerte, defensivamente siguen sin generarnos situaciones y necesitamos crecer obviamente en la parte ofensiva donde necesitamos tener un poco más de claridad. Bueno, hay que decir que en apenas unos minutos comenzará ese Real Madrid-PSG. Ayer Ulises Sánchez Flor acertó la alineación de Real Madrid en puntopelota.es. Lo tenemos y también este lamentable vídeo, nueva pelea entre los ultras del Manchester City y del Sevilla anoche en la ciudad andaluza. Hay que recordar que la ida ya se pegaron, ya tuvieron altercados y a pesar de la protección de 600 policías en la capital andaluza no han podido evitar que se produjeran nuevos incidentes. Por eso habrá que estar muy pendientes de ese partido que también comienza en apenas unos minutos y en el que puede estar muy calentito. Y de una pelea nos vamos a una imagen también lamentable. Así quedó el vestuario del Getafe después de que el Barcelona celebrase la fiesta de Halloween. Estamos viendo pintadas, destrozos, a pesar de que Luis Enrique hoy le haya restado valor. Bueno, Juanma, enhorabuena, que eso me has comentado, buen seguro después de este informativo, por ese bigote solidario, que por cierto, Beatriz, ¿le queda bien o no? Le queda estupendamente, pero yo creo que ahora te tienes que comprometer tú, ¿no? Igual que se ha comprometido Juanma, yo creo que deberías prometer. Si tú te comprometes, a la audiencia, yo me comprometo. Es que yo a mí no me sale tanto. Bueno, pues nada, hagamos algo porque aquí la estética y el maquillaje hacen maravillas. Juan Manuel, enhorabuena por este bigote solidario durante todo el mes de noviembre. ¿No hemos quedado? Bueno, durante todo el mes de noviembre es la iniciativa Movember, en mi caso yo la ciño al 3 de noviembre. Vamos a yo espero que Gonzalo cumpla esta semana también. Señores, nos vamos. Muchísimas gracias por su confianza. Les dejamos con Punto Pelota al Gatalagua. La información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Que pasen una muy buena noche. Adiós. Una velada en Restaurante Portonovo se transformará en un momento especial en nuestros salones o en nuestra terraza, disfrutando de nuestros platos que le evocarán los sabores y las texturas del mar de la